¿Le temes a la oscuridad? ¿Y si te dijera que es precisamente en la penumbra donde se esconde la mayor sabiduría y el poder más profundo? Hoy, emprenderemos un viaje a través de los rincones más sombríos de la mitología, para encontrarnos con tres diosas cuyos nombres inspiran un profundo respeto: Hela, Kali y Perséfone. Se las conoce como las diosas de la muerte, pero son mucho más que simples heraldos del fin. Ellas son guías, sanadoras y guardianas del conocimiento prohibido. En este video, descifraremos por qué su apariencia aterradora es solo una máscara que oculta una verdad profunda sobre la vida, la transformación y el verdadero poder femenino. Quédate con nosotros y descubrirás por qué conocer a estas deidades oscuras puede transformarte para siempre. A lo largo de la historia, la humanidad ha intentado dar sentido a la muerte. Hemos creado rituales, escrito poemas y, por supuesto, concebido dioses. Y, muy a menudo, la muerte tenía rostro de mujer. ¿Por qué? Quizás porque la misma entidad que otorga la vida en la conciencia ancestral también posee el poder de reclamarla, cerrando el gran ciclo de la existencia. Este arquetipo, la diosa oscura, existe en prácticamente todas las culturas. Sin embargo, con el paso del tiempo, ha sido temido y demonizado. Su sabiduría, vinculada a los ciclos naturales, a la intuición y a los misterios del subconsciente, fue declarada maldad y brujería. Hoy devolveremos a estas magníficas figuras su significado original. Veremos que no son monstruos, sino fuerzas naturales indispensables, sin las cuales el crecimiento y el renacimiento son imposibles. Ellas son la llave para comprender las partes más profundas de nuestra propia alma. Nuestro viaje da comienzo en las frías y brumosas tierras de la mitología nórdica. Aquí, en las profundidades del inframundo, encontramos a Hel, hija del astuto dios Loki y de la giganta Angrboda. Odín, el dios supremo de los Aesir, la confinó al reino de los muertos, otorgándole autoridad sobre los 9 mundos. Sin embargo, esto no debe ser visto como un castigo, al menos no en el sentido que le damos hoy. Fue, más bien, el reconocimiento de su poder y su destino inevitable. Su nombre, Hel, etimológicamente significa ocultar o cubrir. Ella no es una cazadora de almas ni la causante de los tormentos. Ella es la guardiana de aquellos que no cayeron en batalla, sino que murieron por vejez o por enfermedad. Hel representa la inevitabilidad, esa parte de la existencia que elegimos ignorar, pero que permanece perpetuamente a nuestro lado. Nabón, ella es la encarnación de un orden de las cosas severo, pero intrínsecamente justo, donde a cada ser se le asigna su lugar y su momento. Su reino no es el infierno, sino más bien un refugio, la calma y el silencio que llegan tras un largo recorrido. El rasgo más distintivo de Hel es, sin duda, su apariencia física. Una mitad de su cuerpo y rostro irradia la belleza de una diosa viva, la otra es azul oscuro, cadavérica y putrefacta, como la de un muerto. Esta imagen no es solo un intento de intimidación, es el símbolo más poderoso de la dualidad. Con su sola presencia, Hel nos demuestra que la vida y la muerte, la belleza y la fealdad, la creación y la destrucción, son las dos caras de una misma moneda. Son inseparables y coexisten en todo momento. Intentar aceptar solo el lado luminoso de la existencia, ignorando el oscuro, está destinado al fracaso. Hel nos enseña la integridad. Nos insta a aceptar todos los aspectos del ser y cada parte de nosotros mismos, incluso aquellas que nos resultan aterradoras o repulsivas. Solo al abrazar nuestra sombra, nuestra propia parte muerta, podremos sentirnos verdaderamente vivos y completos. Empecemos por desmentir el mito principal. El reino de Hel, conocido como Helheim, no tiene nada que ver con el infierno cristiano. En la mitología nórdica no existía el concepto de castigo por los pecados después de la muerte tal como lo entendemos hoy. Helheim era simplemente el lugar al que iban las almas de los difuntos. Sí,
es un lugar sombrío y gélido, rodeado por el río Gjöll, pero está libre de calderos hirviendo o torturas eternas. Es más bien un hogar para los muertos, un lugar de reposo. Mientras que los guerreros caídos en batalla se dirigían al Valhalla para banquetear con Odín, todos los demás, campesinos, artesanos, mujeres, niños, encontraban su refugio final con Hel. Ella les ofrecía cobijo y tranquilidad. Esto la convierte en la diosa no tanto de la muerte, sino de la vida después de la muerte. Una gobernante justa e imparcial de la inmensa mayoría de las almas. Hay un mito crucial que define la naturaleza de Hela. La historia de la muerte de Balder, el dios más radiante y adorado de entre todos los Aesir. Asesinado por la intriga de Loki, Balder termina en Helheim. Su madre, Frigg, le ruega a Hela que libere a su hijo. Y Hela acepta, pero pone una condición. Balder podrá regresar solo si absolutamente todo, tanto lo vivo como lo muerto en el cosmos, llora su pérdida. Este detalle esencial demuestra que Hela no es la encarnación del mal sin corazón. Ella es capaz de la compasión y está dispuesta a ceder. No retiene las almas por mera maldad o capricho. Su condición era una prueba de la armonía universal y del amor cósmico. Desafortunadamente, la giganta Thok, quien probablemente era el propio Loki disfrazado, se negó a derramar una sola lágrima, y Balder se quedó en el reino de los muertos. Hela simplemente cumplió la ley, demostrando su lealtad al orden establecido, por encima de cualquier simpatía personal. Hel es el arquetipo de la gobernante justa e insobornable. En su reino, la igualdad es absoluta. Da igual si fuiste rey o esclavo en vida. Ante ella, eres simplemente un alma que ha concluido su viaje terrenal. Ella no emite juicios, no castiga ni recompensa. Simplemente cumple su función, la administración del mundo de los muertos. Yace en esto su inmensa sabiduría, pues nos enseña la virtud de la imparcialidad y la aceptación de lo inevitable. En nuestro mundo moderno, obsesionado con la juventud perpetua y la negación del paso del tiempo, Hel nos recuerda el valor intrínseco de cada etapa vital, incluido su desenlace. Ella simboliza la parte de nuestra psique, capaz de enfrentar la verdad de frente, por más dura que ésta sea. Ella es la voz interna que nos susurra: las cosas son así, acéptalo y continúa tu camino. Desde la psicología contemporánea, podemos interpretar a Hela como el símbolo de la aceptación de nuestra propia mortalidad y de los aspectos más oscuros de la psique. Su reino, Helheim, es una metáfora directa de nuestro subconsciente, esas profundidades a las que tememos asomarnos. Encontrarse con Hela es confrontar nuestros propios miedos, las emociones reprimidas, y aquella parte de nosotros que catalogamos como muerta o simplemente inaceptable. Sin embargo, al igual que sucede en el mito, este encuentro no tiene por qué ser destructivo. Al contrario, al reconocer y abrazar nuestra Hela interior, desbloqueamos una fuerza increíble. Dejamos de malgastar energía luchando contra nosotros mismos y negando la realidad. Nos volvemos más íntegros, más honestos y, paradójicamente, mucho más vivos. La sabiduría de Hela es la aceptación del ciclo completo de la vida y la muerte, algo que, en última instancia, nos otorga una profunda paz interior. Dejemos la fría Escandinavia y viajemos a la India, un lugar cálido y vibrante, lleno de color. Aquí nos recibe la que probablemente sea la diosa más impactante y peor comprendida de todas, Kali. Se la representa con la piel de color azul oscuro o negro, y con 4 o 10 brazos, de los que penden armas y una cabeza cercenada. Lleva un collar de cráneos, y su larga lengua roja está perpetuamente fuera de su boca. Si bien esta imagen inspira terror, cada elemento que la compone es un profundo símbolo filosófico. Su color oscuro no representa la maldad, sino que simboliza la infinitud, el vacío primordial del que emana toda la creación. Su desnudez es la verdad absoluta, sin velos ni artificios.
El collar de cráneos simboliza la liberación del ego y el desapego corporal. Kali es la energía primordial del universo, la Shakti, en su manifestación más salvaje e indomable. Ella es la fuerza de la transformación, la que destruye lo viejo y lo obsoleto para abrir paso a lo nuevo. Uno de los mitos claves sobre Kali narra su nacimiento, específicamente para combatir al demonio Raktabija. Este demonio poseía una habilidad aterradora. De cada gota de su sangre que caía al suelo, nacía un clon nuevo e idéntico de él. Los dioses estaban indefensos. Cuanto más luchaban, más poderosa y numerosa se volvía la armada demoníaca. Desesperados, recurrieron a la gran diosa Durga, y fue de su frente, del punto de su tercer ojo, que Kali nació en medio de una furia incontenible. Ella no se dedicó a luchar contra los demonios. Empezó a devorarlos y a beber su sangre con su enorme lengua, sin permitir que ni una sola gota tocara el suelo. Este mito es mucho más que una simple historia sobre la victoria del bien sobre el mal. Raktabija simboliza nuestros deseos y pensamientos incontrolables. Cuanto más intentamos combatirlos, más se multiplican. Minabona, Kali nos enseña un enfoque diferente. No luchar, sino absorber y transformar esa energía dentro de nosotros, impidiendo que germine y se convierta en nuevos problemas. La icónica imagen de Kali danzando sobre el cuerpo yacente de Shiva a menudo se malinterpreta como un símbolo de la victoria de lo femenino sobre lo masculino. En realidad, el simbolismo es mucho más profundo. Shiva representa la conciencia pura e inmóvil, el absoluto. Kali es la energía activa, la Prakriti, la vida misma en todas sus manifestaciones. Cuenta uno de los mitos que, embriagada por su victoria sobre los demonios, Kali inició una danza destructiva que amenazaba con aniquilar el universo entero. Para detenerla, Shiva se tendió a sus pies. Al pisarlo, Kali volvió en sí, dándose cuenta de que su energía era inseparable de la conciencia. Fue entonces cuando su furia se calmó. Esta imagen simboliza que la energía sin conciencia es puramente destructiva, pero la conciencia desprovista de energía resulta inerte. Su unión representa el equilibrio esencial y necesario para la existencia del cosmos. La danza de Kali es el baile de la vida misma, y Shiva bajo sus pies es el fundamento inquebrantable del ser. A pesar de su apariencia temible, Kali es venerada en la India como Kali Ma, la Gran Madre Divina. ¿Cómo es esto posible? Pues su furia no está dirigida contra nosotros, sino contra los demonios, la ignorancia y el ego, aquello que nos impide ser libres. Ella es el arquetipo del amor maternal más feroz. Es como una osa que despedazará a cualquiera que se atreva a amenazar a sus hijos. Su destrucción es, de hecho, un acto de misericordia. Ella destruye nuestras ilusiones, nuestros apegos y nuestros miedos, todo aquello que nos causa sufrimiento. Sí, este proceso puede ser doloroso, como una operación quirúrgica, pero es indispensable para la sanación. Por eso, los devotos se acercan a ella no con miedo, sino con amor, pidiéndole que corte todo lo innecesario en sus vidas y les conceda la liberación, o moksha. Ella es la madre que nos ama tanto, que está dispuesta a herirnos por nuestro propio bien. El nombre de Kali deriva de la palabra sánscrita, kala, que se traduce directamente como tiempo. Por lo tanto, Kali no es solo la destructora, sino la esencia misma de la fuerza del tiempo, aquella que lo crea todo, lo sostiene y, a su debido momento, lo devora por completo. Ella encarna la diosa de los ciclos eternos, el nacimiento, la vida, la muerte y el renacimiento. Kali nos ofrece el recordatorio fundamental de que absolutamente nada es permanente. Todos los imperios, todos los logros, e incluso las estrellas y galaxias, serán inevitablemente consumidos por la marea del tiempo. Esta verdad puede parecer aterradora, sí, pero es precisamente por ello que resulta profundamente liberadora. Si todo es efímero y pasajero, carece de sentido el apego a las posesiones,
el estatus social o incluso a nuestro propio ego. La sabiduría de Kali nos instruye a habitar plenamente el momento presente, a valorar lo que tenemos, ahora, y a liberarnos del miedo al cambio. Porque todo cambio, todo final, no es más que una fase dentro de la danza cósmica y eterna del tiempo. Una danza de la que, a fin de cuentas, todos formamos parte. Kali ocupa un lugar fundamental en las prácticas espirituales del hinduismo, sobre todo en el Tantra. Ella es la fuerza que despierta la Kundalini, esa energía espiritual que yace dormida en la base de la columna vertebral. Su adoración es una senda reservada solo para los valientes, para aquellos que están listos para enfrentarse a su propia sombra y someterse a una transformación radical. A sus devotos les exige una honestidad implacable y el abandono total del autoengaño. Trabajar con la energía de Kali implica consumir en su fuego todas nuestras limitaciones, los miedos y las concepciones erróneas que tenemos de nosotros mismos. Es el camino hacia la moksha, la liberación espiritual total. Ella no ofrece consuelos ni atajos, ella solo ofrece la verdad. Y esta verdad, aunque resulte abrasadora, nos conduce inevitablemente a la liberación del sufrimiento y a la unión con la conciencia divina. Psicológicamente hablando, Kali es el arquetipo de la furia y el poder femenino liberados. En una sociedad patriarcal, la ira de la mujer suele ser suprimida, tachada de histeria o considerada algo completamente inapropiado. Kali, sin embargo, legitima esta furia. No la ve como una agresión sin sentido, sino como una ira justiciera, dirigida específicamente contra la opresión, la mentira y la injusticia. Ella es esa parte de nuestra psique que dice no a todo lo que nos destruye. Nos otorga la fuerza necesaria para establecer límites, defender nuestros valores y destruir relaciones o situaciones tóxicas. Aceptar a tu Kali interior significa reconocer tu propia fuerza, dejar de ser víctima y asumir plenamente la responsabilidad de tu vida. Implica permitirnos ser no solo la niña buena, sino también la protectora feroz de nuestra propia verdad. Finalmente, nos dirigimos a la antigua Grecia, a un mundo de campos bañados por el sol y ríos subterráneos oscuros. Allí nos espera Perséfone, una diosa cuya trayectoria es una historia de increíble transformación. Inicialmente, era conocida como Core, que significa doncella o la muchacha. Era la hija de Deméter, la diosa de la fertilidad, y encarnaba la primavera, las flores y la juventud. Vivía en un verano perpetuo, jugando despreocupadamente en los prados junto a sus amigas, las ninfas. Core era el símbolo de la pureza, la inocencia y una belleza pasiva, siempre bajo la tutela y protección total de su poderosa madre. Ella era un objeto, no el sujeto activo, de su propia existencia. Pero su destino estaba marcado. Debía atravesar la oscuridad más profunda para poder encontrar su verdadera identidad. Según el mito clásico, Hades, el dios del inframundo, se enamoró de Perséfone y la raptó mientras ella recogía flores. Se la llevó a su reino con la intención de convertirla en su esposa y reina. Su madre, Deméter, cayó en una profunda desesperación y castigó a la tierra con la esterilidad y el hambre. Finalmente, Zeus tuvo que intervenir y ordenó a Hades que la devolviera. Sin embargo, justo antes de que se marchara, Hades le dio a comer varios granos de granada. Puesto que ella había probado el alimento de los muertos, quedó vinculada de por vida al inframundo. Se llegó entonces a un compromiso. Pasaría 2/3 del año en la tierra junto a su madre, trayendo consigo la primavera y el verano. El tercio restante regresaría con su esposo al reino de los muertos, marcando así el inicio del otoño y el invierno. Este mito no solo explica el ciclo de las estaciones, sino que su profundidad psicológica es mucho más vasta. Los investigadores de mitos y los psicólogos junguianos de hoy nos invitan a ver esta historia desde una perspectiva totalmente diferente. ¿Y si en realidad no fue tanto un rapto como una liberación? ¿Qué sucedería si la joven Core, agobiada por el yugo de su madre Deméter, tan excesivamente protectora,
deseara subconscientemente su propia iniciación, su madurez y, de paso, el encuentro con esa sombra interior que simboliza precisamente Hades. En esta clave, Hades deja de ser un abusador para convertirse en un mero guía hacia las profundidades de su propia alma. Y las semillas de granada que ingiere ya no son un engaño, sino una elección consciente. Core está eligiendo su lado oscuro, su verdadero poder. Deja de ser simplemente la doncella para transformarse en Perséfone, la gobernante poderosa, la que conoce los secretos de la vida y la muerte. Esta no es una historia de victimización, sino un relato sobre la conquista del propio poder. Al transformarse de Core a Perséfone, se erige como una de las deidades más poderosas del panteón. No es solo la esposa de Hades, es la soberana absoluta del reino de los muertos. Las almas de los difuntos tiemblan ante su presencia. En los mitos, se presenta como una regente severa, pero justa. Es ella quien concede a Orfeo el permiso para intentar rescatar a Eurídice, y es ella quien recibe a Heracles durante sus célebres trabajos. Ya no es la doncella ingenua que recogía flores. Ella es quien contempló la oscuridad, la comprendió y aprendió a gobernar en ella. Adquirió una sabiduría y una fuerza que le eran inaccesibles en el mundo soleado de su madre. Su historia es un himno a la transformación que ocurre cuando nos atrevemos a descender a nuestro propio inframundo personal. La singularidad de Perséfone reside en su dualidad. Es la única deidad que pertenece en igual medida a ambos mundos, el de los vivos y el reino de los muertos. Ella es el puente entre la luz y la oscuridad, la conciencia y el subconsciente. Cada primavera, ella regresa a la superficie, trayendo consigo la vida y el florecimiento. Cada otoño, se retira a la oscuridad, llevándose el calor y la luz. Este ciclo eterno simboliza no solo el cambio de estaciones, sino también los ritmos de nuestra propia existencia. Los periodos de crecimiento y actividad son seguidos por épocas de introspección, descanso y redefinición. Perséfone nos enseña que ambos estados son fundamentales. No podemos florecer eternamente. A veces, debemos adentrarnos en nuestro invierno interior para recargar fuerzas y prepararnos para la siguiente primavera. El significado psicológico de Perséfone es inmenso. Su historia es una metáfora perfecta de cómo se atraviesa el trauma para alcanzar la fortaleza y el empoderamiento. El descenso al inframundo puede verse como el encuentro con la depresión, la pérdida, el luto o cualquier otra experiencia vital dolorosa. Al principio, es natural que nos sintamos como la víctima, secuestrados por las circunstancias que nos rodean. Pero al igual que Perséfone, siempre tenemos una elección: estancarnos en el papel de la víctima o convertirnos en los soberanos de nuestro propio mundo interior. Al integrar nuestra experiencia traumática y aceptar nuestra sombra, dejamos de ser la ingenua Core y nos transformamos en la sabia Perséfone. Aprendemos a hallar propósito y fuerza justo en los periodos más oscuros de nuestra existencia. Entendemos que son precisamente nuestras cicatrices las que nos hacen quienes somos, personas íntegras y poderosas. Así que nos hemos encontrado con tres diosas de tres culturas distintas: la nórdica Hela, la india Kali y la griega Perséfone. A primera vista, parecen ser completamente diferentes. Hela es estática e imparcial. Kali es dinámica y feroz. Perséfone es cíclica y dual. Pero si miramos de cerca, podemos identificar un hilo conductor. Todas ellas son soberanas de mundos invisibles: el reino de los muertos, el reino del tiempo y el reino del subconsciente. Todas representan un aspecto esencial de la existencia que la cultura moderna intenta ignorar: el aspecto de la finalización, la destrucción y la oscuridad. Nos enseñan que la muerte no es el final, sino una profunda transformación. La muerte de viejas creencias, la muerte del ego, la muerte de aquellas relaciones que ya han agotado su ciclo. Su supuesto horror es, en realidad, nuestro miedo al cambio, y su sabiduría
Es la promesa de que después de cada invierno llega la primavera y tras la hora más oscura siempre llega el amanecer. ¿Quiénes son realmente Hel, Kali y Perséfone? ¿Monstruos sacados de antiguas pesadillas o sabias maestras a las que tememos escuchar desesperadamente? Como hemos visto, sus historias no tratan sobre la muerte como un final. Tratan sobre la muerte del ego, la muerte de las ilusiones, la muerte de aquellas versiones obsoletas de nosotros mismos que ya no nos sirven. Hel nos enseña la aceptación, Kali, la liberación, Perséfone, la integración. Su poder oscuro es, en realidad, el poder de la verdad. Arranca las máscaras y nos obliga a enfrentarnos a aquello que evitamos. Y solo atravesando esta oscuridad, podemos alcanzar la verdadera plenitud y sabiduría. Ellas nos recuerdan que para que algo nuevo pueda surgir, lo viejo debe morir. Y en esto no hay terror. Hay, de hecho, la ley más grande de la vida. Gracias por haber recorrido este camino con nosotros. Si este video les ha hecho reflexionar sobre algo, por favor, apóyenos con un me gusta y suscríbanse al canal para no perderse nuestras próximas exploraciones sobre los misterios del alma humana. Y ahora, la pregunta para ustedes. ¿Cuál de estas tres diosas resonó más fuerte en su interior y por qué? Compartan sus reflexiones en los comentarios. Conversemos.